Bajo el sol abrasador del viejo oeste, donde los días parecían escritos en polvo y los recuerdos en cicatrices, circulaban historias de pistoleros endurecidos y de forajidos cuya fama se forjaba entre balas y sogas. Pero esta no era una de esas historias. Era el relato de una mujer que se atrevió a desafiar la justicia implacable de la frontera. Elara Boone, una curandera que veía más allá del miedo. En aquel hombre marcado como criminal, Rafe Calder, no vio una bestia, sino una sombra del pasado. Lo salvó del nudo del verdugo con un plan nacido de la desesperación y de una bondad que muchos habían olvidado. Pero ¿qué ocurre cuando el fantasma al que arrancaste de la muerte decide volver? Regresa, sí, pero no buscando oro ni venganza, sino aquello que jamás supo que había perdido: el corazón de la mujer que lo liberó. El calor en Redemption Gulch, territorio de Arizona, era casi una presencia viva aquel verano de 1885. Caía desde un cielo blanquecino y quemado, secando la vida del suelo resquebrajado y ondulando el aire como si todo temblara. Para Elara Boone, ese calor era un recordatorio constante de la fiebre que le arrebató a sus padres años atrás, dejándola como única dueña de la botica Boone y atrapada en una rutina silenciosa. Su negocio era un pequeño refugio de sombras frescas y aromas de lavanda seca, alcanfor y hierbas amargas. Aquel lugar era el único rincón ordenado en un pueblo siempre al borde del caos. A sus 26 años, los habitantes ya la veían como parte del paisaje, tan firme e inmutable como las mesetas lejanas. Con el cabello recogido en un moño severo y las manos teñidas por polvos de plantas, la respetaban, pero la mantenían a distancia. Conocía los secretos del pueblo en los ungüentos que preparaba para golpes de cantina y en los tónicos que vendía para calmar nervios inquietos. Guardaba todo en silencio, como si fuera la memoria viva de los dolores de Redemption Gulch. Aquel martes sofocante de julio, una fiebre distinta tomó el pueblo. No era enfermedad, era una sed oscura de espectáculo. Iban a colgar a Rafe Calder. El cadalso, una estructura nueva de pino recién cortado, se alzaba en la plaza principal, desafiando al sol de la mañana con sus líneas duras. El sheriff Garrison Pike, un hombre cuya barriga peleaba con los botones del chaleco y cuya idea de justicia era tan rígida como la roca, se aseguró de que todo el territorio estuviera enterado. Rafe, último miembro del temido grupo de Cinder Crew, capturado tras un asalto fallido en Prescott, sería el ejemplo que Pike quería imponer. Elara observaba todo desde la sombra de la puerta de su tienda. La gente se reunía con rostros mezclados entre morbo y furia justa. Susurraban historias exageradas sobre el forajido, relatos que lo transformaban en leyenda. Decían que era un demonio con un revólver, un hombre con hielo en las venas que había disparado a un cajero sin parpadear. El sheriff Pike, desde las escaleras de su oficina, disfrutaba la atención. «Este es un nuevo día para Arizona», bramaba, su voz arrastrándose entre la multitud. «Un día en que la ley se impone con soga y sin preguntas. Rafe Calder representa la podredumbre que vamos a arrancar». Desde su posición, Elara pudo ver cómo sacaban al prisionero. No era la criatura monstruosa de los rumores. Era alto, delgado, con la fuerza fibrosa de quien ha vivido más a caballo que bajo techo. Tenía las manos atadas, el rostro cubierto de moretones y polvo, pero fueron sus ojos lo que la golpeó. Bajo el cabello castaño y enmarañado, sus ojos no tenían la frialdad de un asesino. Eran como un cielo de tormenta, cansados, profundos, con un destello de resistencia que parecía negarse a morir. Mientras lo empujaban hacia el cadalso, su mirada recorrió la multitud. Los rostros burlones, los ojos temerosos, la arrogancia disfrazada de justicia. Y por un instante fugaz, su mirada chocó con la de Elara. No había súplica, no había reconocimiento, solo un instante de conexión que atravesó el ruido del mundo. Luego continuó su marcha, subiendo los 13 escalones. El pueblo contuvo la respiración. El joven sacerdote, Father Mercer,
murmuró una oración apresurada que el viento casi se llevó entera. El sheriff leyó la sentencia con voz grandilocuente. El corazón de Elara golpeaba su pecho como un ave atrapada. Su mente, normalmente precisa y serena, se convirtió en un torbellino. Cada parte de su ser gritaba que aquello estaba mal, no solo la ejecución, algo más profundo, algo que despertaba desde un rincón olvidado de su memoria. Apretó el marco de la puerta hasta poner los nudillos blancos. La imagen del forajido se mezcló de pronto con la de un niño flaco, con los mismos ojos de tormenta, poniéndose entre ella y el veneno de un crótalo en un verano que ya casi no recordaba. El niño había desaparecido de su vida hacía casi 15 años. Un niño llamado Rafe, no un criminal, solo Rafe. El verdugo ajustó la cuerda. Garrison Pike sonrió, satisfecho. Y en ese instante, Elara Boone, la boticaria tranquila y meticulosa, tomó una decisión que rompería su mundo para siempre. Ella no permitiría que él muriera. Un recuerdo que llevaba años enterrado bajo rutinas silenciosas volvió a golpear a Elara Boone con la fuerza de una riada. Tenía 11 años entonces. Una niña con las rodillas raspadas y las trenzas alborotadas que se aventuraba más allá de lo permitido, hacia los matorrales secos detrás del pequeño rancho familiar. Su padre, Tom Boone, un hombre duro pero lleno de cariño, había sido buscador de minerales antes de dedicarse a vender provisiones. Su madre, Mara Boone, la primera curandera de la familia, siempre estaba ocupada atendiendo a los enfermos del valle. Así que Elara pasaba gran parte del tiempo sola, salvo por el muchacho que vivía en el terreno vecino. Se llamaba Rafe Calder. Era callado, observador, y tenía un instinto protector que rara vez mostraba. Su familia vivía con lo justo, arrancándole a la tierra árida lo poco que podía dar, y los otros niños se burlaban de él por su ropa remendada y los rumores sobre la bebida de su padre. Pero Elara no veía nada de eso. Ella veía al niño que reconocía el canto de cualquier pájaro y que sabía dónde crecían las frambuesas silvestres más dulces. Aquel día, mientras perseguía un lagarto cornudo, casi pisó algo que no debía. La serpiente de cascabel, enrollada bajo la sombra de un mezquite, era invisible hasta que el zumbido mortal llenó el aire. Elara se quedó paralizada, con el grito atrapado en la garganta. La cabeza de la serpiente se alzó. La lengua vibró en el aire, el cuerpo tensándose para atacar. Antes de que su mente pudiera reaccionar, Rafe apareció. Se movió con una rapidez sorprendente para su figura delgada. La empujó hacia atrás con tanta fuerza que cayó en la tierra caliente. No tenía palo ni piedra. Solo se plantó frente a la muerte, un niño flacucho de 12 años enfrentando el veneno sin vacilar. Sus ojos, del color de un cielo ennegrecido por tormenta, no se apartaron del animal. Golpeó el suelo con el pie, 1, 2 veces. La vibración brusca desorientó a la serpiente. En ese instante fugaz, Rafe tomó la mano de Elara y echaron a correr hasta que los pulmones ardieron y el sonido del cascabel se perdió a lo lejos. Nunca habló de aquello. Una semana después, su familia se había ido. La casita quedó vacía, con las ventanas clavadas. Se decía que su padre, hundido en deudas y vergüenza, los había sacado en mitad de la noche para desaparecer sin despedidas. Elara esperó varios días junto a la cerca, con la ilusión de ver regresar a su amigo. Pero nunca volvió. Hasta hoy, hasta que lo vio en el cadalso. De vuelta en el presente, el rugido de la multitud se transformó en un murmullo distante. El hombre en la plataforma no era Rafe Whiskey, el forajido frío y temido. Era Rafe Calder, el niño que una vez se interpuso entre ella y los colmillos de la muerte. Había una deuda pendiente. El resto del día, mientras el pueblo celebraba la supuesta justicia y Garrison Pike recibía felicitaciones en la cantina, Elara trabajó con una urgencia que no sentía desde hacía años. Su mente, entrenada para mezclar remedios con precisión, comenzó a construir otra clase de fórmula. Una salida imposible,
Sabía que el médico del pueblo, Doc Hargrove, casi siempre estaba ebrio. Sería él quien declarara el cuerpo como muerto, y el sheriff Pike, tan arrogante como descuidado, querría que el entierro fuera rápido, como quien pone un sello final a su propio poder. El enterrador, Amos Gable, era un hombre temeroso que hacía su trabajo a toda prisa. Esos eran los factores. El único elemento constante era el cadalso. El Ara comenzó a trazar su plan, tan audaz como peligroso. Dependía de un conocimiento que casi nadie más tenía. Fue al fondo de su botica, a un gabinete cerrado con llave donde guardaba las hierbas más potentes y riesgosas, aquellas de las que su madre siempre le advirtió. Sacó un frasco de acónito seco. En dosis pequeñas servía para bajar fiebres, pero un poco más podía ralentizar el corazón hasta un latido casi imperceptible. Luego tomó un frasquito de belladona. Unas gotas dilataban las pupilas y dejaban un aspecto de muerte evidente. Finalmente, trituró una raíz conocida por producir una parálisis profunda cuando se mezclaba con alcohol, imitando la rigidez de un cadáver durante un corto tiempo. Era una combinación peligrosa, demasiado poca, y Rafe seguiría vivo ante los ojos del doctor. Demasiada, y ella misma terminaría matándolo. Sus manos, generalmente firmes, temblaban mientras pesaba los polvos en la balanza. Necesitaba un método de entrega impecable. Sabía que a los condenados les dan una última comida y, a veces, un trago. Y Garrison Pike, amante del espectáculo, seguramente permitiría esa última cortesía. Necesitaba un intermediario. Su mirada se posó en Nate Fletcher, el joven ayudante del sheriff, un muchacho atrapado entre el deseo de impresionar a Pike y la incomodidad de una conciencia que comenzaba a despertar. Ella había atendido a la hermana menor del muchacho el invierno pasado, cuando la pobre niña luchaba contra la tos ferina, y la madre del joven siempre hablaba de Lara Boone como si fuera una santa caída del cielo. Por eso, Nate Fletcher era su única puerta de entrada. Preparó una pequeña botella con el mejor whisky que tenía en la tienda, y mezcló con sumo cuidado aquel brebaje peligroso que había creado. El fuerte aroma del alcohol ocultaba por completo el rastro de las hierbas. Ahora venía la parte verdaderamente difícil: convencer al ayudante del sheriff de cometer un acto que podría llevarlo a colgar de la misma soga. El Ara respiró hondo, guardó el frasco en el bolsillo de su delantal y salió al atardecer, caminando con paso firme hacia la oficina del sheriff. La sombra del cadalso se extendía larga por la calle, señalándola como si fuera un dedo acusador. Dentro de la oficina, el aire denso olía a puro rancio y a la autosuficiencia de Garrison Pike. El sheriff estaba rodeado de dos rancheros aduladores, riéndose con una estridencia desagradable que retumbaba contra las paredes. El Ara esperó con paciencia junto a la puerta hasta que él la miró con un gesto despectivo. «Señorita Boone, ¿qué puede hacer la ley por usted?», preguntó, con una sonrisa torcida. «Sheriff», empezó ella con la voz serena aunque el corazón le golpeaba el pecho. «Vengo por el prisionero. Sé que no es mi lugar. Pero no es cristiano enviar a un hombre a encontrarse con Dios sin un último consuelo. Hasta un animal merece algo de compasión». Le mostró el frasco. «Este es un buen whisky, de la reserva de mi padre. Pensé que, quizás, como acto final de misericordia del pueblo». Pike la observó con suspicacia, los ojos pequeños reducidos a rendijas. ¿Misericordia? Ese hombre no tuvo misericordia con el cajero del banco en Prescott. Los periódicos dijeron que el cajero sobrevivió, sheriff. Herido, sí, pero vivo, respondió ella con suavidad, después de revisar esa misma mañana un viejo periódico de Phoenix. No defiendo su crimen, solo apelo a la parte de usted que representa civilización en este rincón polvoriento. El halago cuidadosamente colocado surtió efecto. El pecho del sheriff se hinchó. Se veía a sí mismo como un hombre importante, un pionero del orden. La idea de realizar un gesto magnánimo, que no le costaba nada, alimentó su vanidad. «Muy bien, señorita Boone, un noble sentimiento cristiano», declaró con grandilocuencia.
Se volvió hacia su ayudante. Fletcher, lleva esto al condenado, que lo tome con su cena. Nate Fletcher, que había observado el intercambio con ojos inquietos, tomó el frasco. Su mano rozó la de Elara, y ella notó la lucha interna que hervía dentro de él. Era un buen chico atrapado bajo la sombra de un hombre corrupto. «¿Mam?», murmuró el joven, bajando la mirada, avergonzado. Ese era el primer obstáculo. El segundo llegaría con la ejecución. A la mañana siguiente, la multitud volvió a reunirse, más pequeña esta vez. El fervor inicial se había transformado en un deber sombrío. Elara ocupó su lugar habitual, el cuerpo tenso como un arco. Vio cómo sacaban a Rafe Calder. Caminaba con un ritmo extraño, como si cada paso fuera pensado. El rostro estaba pálido, pero sus ojos, tormentosos y profundos, seguían despiertos. Había bebido el whisky, su veneno, su plegaria. Subió los escalones, algo más lento de lo normal. Cuando le colocaron la soga alrededor del cuello, no se inmutó. Miró a la gente y sus ojos encontraron nuevamente los de Elara. Esta vez había algo distinto. No era reconocimiento. No todavía. Era una pregunta silenciosa, una chispa de comprensión sobre aquel extraño gesto de una mujer desconocida. Le hizo un pequeño gesto casi imperceptible. Garrison Pike dio la señal. La trampilla cayó con un golpe seco que hizo que muchos contuvieran el aliento. El cuerpo de Rafe descendió. El tirón de la cuerda fue brusco. Y luego algo no encajó. No hubo pataleo ni forcejeo desesperado. Su cuerpo quedó colgando, flácido, pesado, como si la vida lo hubiera abandonado de inmediato. La gente murmuró inquieta, demasiado rápido, demasiado limpio. Un mareo recorrió a Elara. ¿Se había equivocado? ¿Había muerto por la caída? ¿O por una dosis demasiado fuerte? Llamaron al médico. Doc Hargrove, apestando a ginebra barata, se acercó al cuerpo. Tocó el cuello, luego el pecho. Escuchó unos segundos, sin expresión. «Bueno», gruñó Pike, impaciente. «El cuello no está roto», balbuceó el doctor. «Pero no hay pulso, ni un latido». Hargrove se encogió de hombros. «Supongo que el corazón no aguantó el susto. Está muerto, sheriff. Muerto como una piedra». El alivio y el terror chocaron dentro de Elara Boone, dejándole las piernas débiles. Había funcionado. El acónito había frenado el corazón de Rafe Calder lo suficiente como para engañar a un médico borracho e inútil como Doc Hargrove. Garrison Pike escupió en el suelo. «Bien muerto. Córtenlo. Gable, mete esta basura en una caja de pino y entiérralo antes del atardecer. No quiero el olor de este desgraciado rondando por mi pueblo». El enterrador Amos Gable y su hijo Toby Gable aparecieron con un ataúd toscamente armado. Manipularon el cuerpo con total desdén, dejándolo caer dentro del cajón y clavando la tapa con golpes rápidos que resonaban como martillazos en la conciencia de Elara. Ella observó cada movimiento, el pensamiento corriéndole a toda velocidad. La belladona sería lo primero en disiparse, devolviéndole el color natural a sus pupilas. El acónito y la raíz de sangre lo mantendrían en aquel estado entre 6 y 8 horas. Tenía una ventana de tiempo, pero se estaba cerrando. Esperó a que la multitud se dispersara y a que el carro del enterrador se alejara rumbo al pequeño cementerio de Boot Hill. Luego cerró su botica, colgando un cartel que decía «Cerrado por inventario», y salió por la puerta trasera. Detrás de su propiedad, había escondido una pala y un pequeño carro donde solía transportar hierbas, cuando el crepúsculo tiñó el cielo de tonos morados, alargándolo todo como si el mundo estuviera estirándose para esconder secretos. Elara Boone caminó hacia el cementerio. Cavar una tumba, aunque fuera reciente, era un acto que le provocaba escalofríos. Cada raspón de la pala contra la tierra dura sonaba como un disparo en la quietud absoluta. Trabajó sin descanso, con los músculos ardiendo y los pulmones pidiendo auxilio. Finalmente sintió el golpe contra la madera barata,
Con las manos temblorosas usó la pala como palanca, arrancando los clavos que chillaron al soltarse. Tiró la tapa a un lado. Allí estaba Rafe Calder, inmóvil, la piel cerosa, pálida, los ojos cerrados. Por un instante terrible creyó que había fallado, que después de todo aquel riesgo, solo había desenterrado un cadáver. Le tocó el cuello con los dedos fríos, buscando desesperadamente aquel pulso tenue por el que había apostado su vida. Nada. Las lágrimas le nublaron la vista. Rafe, susurró con la voz quebrada. Entonces, sus párpados se estremecieron. Un jadeo ronco salió de su garganta, un sonido inquietante y al mismo tiempo el más hermoso que ella había oído jamás. Sus ojos, tormentosos, dilatados, perdidos, se abrieron y miraron el cielo estrellado sobre la tumba abierta. El fantasma de Redemption Gulch acababa de regresar al mundo de los vivos. Despertar fue como salir a flote desde un océano negro. Primero llegó el dolor punzante en su cuello y el incendio en los pulmones. Luego, el sonido, su propia respiración áspera y el susurro frenético de una mujer. Cuando Rafe Calder consiguió abrir los ojos, lo primero que vio fue un halo de cabello oscuro, recortado contra un cielo lleno de estrellas. Estaba acostado en el suelo, sintiendo la tierra húmeda bajo él y un aroma suave a lavanda envolviendo el aire. El pánico lo golpeó como hielo. Recordó la cuerda, las caras burlonas, la caída brutal. Intentó incorporarse soltando un grito ahogado. Tranquilo, despacio, murmuró una voz, con una mano firme pero suave sobre su pecho. Estás a salvo. Respira. Su visión se aclaró poco a poco. Ahora se encontraba en un cuarto oscuro, sobre un jergón. Reconoció a la mujer inclinada sobre él, la boticaria, la que lo había mirado desde la sombra de su tienda mientras el pueblo pedía su muerte. ¿Qué? ¿Cómo? Logró decir, con la garganta en carne viva. Te lo explicaré todo, respondió ella, en voz baja. Pero primero, bebe esto. Le sostuvo una taza de agua, y él bebió con ansia. Durante la siguiente hora, en el sótano oculto bajo su botica, el Arabún le contó todo. El brebaje de hierbas, el médico borracho, el entierro apresurado, y cómo ella lo había desenterrado bajo la oscuridad de la noche. Rafe la escuchó, aturdido, tratando de entender. Esta mujer tranquila, seria y reservada, había puesto en marcha un plan tan temerario que rozaba la locura. ¿Por qué? Consiguió preguntar al fin, una sola palabra con 1000 heridas dentro. ¿Por qué harías esto por mí? El ara bajó la mirada, jugueteando con un hilo suelto de su delantal. ¿De verdad no me recuerdas? Rafe buscó en su rostro. La línea suave de su mandíbula, la preocupación en sus ojos. Había algo familiar, una sombra de un verano viejo, hasta que ella dijo, la serpiente de cascabel, detrás del rancho de mi padre. El recuerdo lo golpeó como un martillazo, una niña de trenzas rojas, pecas en la nariz, y días enteros de travesuras compartidas. Elani, murmuró él. Así la había llamado de pequeño. Elara. Pronunciar aquel nombre fue como sentir algo extraño y cercano a la vez. Yo nunca supe que fue de ti, ni de tu familia, murmuró Rafe Calder, con la voz rota. Nosotras nos quedamos, respondió el Arabún sin dramatismo. Fuiste tú quien se fue. Una vieja oleada de vergüenza le atravesó el pecho. Era cierto. Se había marchado. Su padre, Eli Calder, un buen hombre desgraciado por la mala suerte y el whisky, había arrastrado a la familia de fracaso en fracaso, hasta morir. Y Rafe, sin rumbo, terminó mezclándose con The Cinder Crew. No era excusa, pero sí la verdad. Mi vida dio un giro feo después de que nos fuimos, dijo él, dejando que aquella frase pesada llenara el pequeño sótano. Durante los 2 días siguientes, Rafe se recuperó allí abajo, prisionero otra vez, pero ahora el carcelero era quien le había devuelto la vida. El ara le llevaba comida, agua, cataplasmas para el cuello amoratado,
Hablaban en voz baja, reconstruyendo los 15 años que los habían separado. Ella veía en él al muchacho protector de su infancia, enterrado bajo capas de culpa y dureza. Él veía en ella la misma fortaleza callada de antes, ahora afilada por la experiencia y una determinación que imponía respeto. Una noche, bajo la luz temblorosa del farol, Rafe confesó: el asalto al banco no fue por dinero. Se pasó una mano por el cabello, con un suspiro amargo. Garrison Pike. Ese hombre no es lo que aparenta. Le explicó cómo el sheriff usaba su placa para expulsar a rancheros de sus tierras, comprándolas por casi nada mediante un intermediario. Mi primo Jace Calder fue uno de ellos. Lo perdió todo. El objetivo del asalto no era la bóveda principal, sino una caja de seguridad específica, la caja del propio Pike. Allí guardaba un libro de registro, le dijo con la rabia contenida. Cada trato sucio, cada amenaza, cada soborno. Lo conseguimos. Pero Pike había montado una emboscada. Los miembros de The Cinder Crew murieron en la trampa. Alguien los había delatado. Rafe fue el único que huyó, hasta que lo capturaron al día siguiente. Escondí el libro antes de que me atraparan, añadió. La miró con los ojos encendidos como un cielo tormentoso. Pike no quería colgarme solo por robo, sino para asegurarse de que ese libro desapareciera para siempre. Un escalofrío le recorrió la espalda a Naelara. Lo que había hecho ya no era solo salvar a un viejo amigo. Había intervenido contra un hombre poderoso y cruel, y lo comprobó al día siguiente. Garrison Pike, furioso al descubrir la tumba vacía, estaba destrozando Redemption Gulch pedazo por pedazo. Aseguraba que unos demonios o salvajes sin Dios habían robado el cuerpo. Él y sus ayudantes revisaron graneros, cobertizos, sótanos, con preguntas cargadas de veneno. También pasó por la botica. Entró imponiendo su presencia, como si su tamaño devorara el aire del lugar. Tomó un frasco del estante, observándolo con ojos fríos, y luego miró hacia el armario cerrado del fondo. «Asunto raro, señorita Boone», gruñó. «Un cuerpo desaparece de un ataúd sellado y de un cementerio custodiado. Se necesita cierta astucia para lograr algo así». «No sabría nada sobre eso, sheriff», respondió el ara mientras limpiaba un vaso, rezando para que sus manos no temblaran. «Claro, claro», dijo él sin creerle. Clavó en ella una mirada penetrante. «Pero sí sabes bastante de otras cosas, pócimas, polvillos, cosas que pueden dormir a un hombre, o hacer que parezca dormido». Estaba tanteando, buscando fisuras. El ara sostuvo su mirada, mostrando un rostro perfectamente calculado. «Vendo remedios para cólicos y tos, sheriff. Si necesita algo para aliviar una conciencia sucia, tendrá que buscar en otra parte». La cara de Pike se oscureció, pero dejó escapar una risa falsa antes de dirigirse a la puerta. «Cuídese, señorita Boone. Redemption Gulch puede ser un sitio peligroso para quienes sobresalen demasiado». Cuando se fue, el ara se desplomó ligeramente contra el mostrador, sintiendo que las piernas no le respondían. Abajo, en la oscuridad del sótano, Rafe Calder escuchó la voz retumbante del sheriff y el crujir de sus botas. Comprendió con un frío brutal que su regreso del mundo de los muertos había colocado a la única amiga que le quedaba, justo en el punto de mira de un asesino, y no podía quedarse allí, escondido, viendo cómo ella pagaba por salvarlo. Marcharse había sido su error una vez, y no pensaba repetirlo. El sótano donde Rafe Calder se escondía se había convertido en una jaula húmeda, silenciosa, sofocante. Durante 3 días escuchó los ruidos apagados del pueblo, el traqueteo de los carros, voces lejanas, y lo peor de todo, los pasos pesados y calculados de Garrison Pike, caminando sobre las tablas del piso de la botica. Cada sonido era un recordatorio del peligro que él había llevado a la puerta de el ara Boone. La culpa lo aplastaba más que el peso de cualquier cadena. Tenía que irse, alejar a Pike de ella,
desaparecer entre los montes, aunque eso significara una vida de huida. Era la única forma de mantenerla a salvo. Esa noche, cuando el ara bajó con su comida, él le dijo su plan. «Me iré antes del amanecer», dijo sin mirarla. «Tomaré rumbo al sur hasta cruzar la frontera. Pike pensará que escapé y me perseguirá. Te dejará tranquila». El ara dejó la bandeja sobre la mesa con un golpecito seco. ¿Y el libro? ¿Y todas las familias que Pike ha destruido? ¿Vas a dejar que gane? Prefiero dejarlo ganar a permitir que te haga daño, respondió él con la voz rasposa. El ara. Él sospecha. Quizá no pueda probar nada, pero lo intuye. Si sigo aquí, o si tú sigues ayudándome, te matará. ¿Y cómo viviría yo sabiendo que escapé mientras ese tirano sigue envenenando este valle? Ella lo miró fijamente, los ojos encendidos con un coraje que él nunca le había visto. No soy aquella niña asustada que se escondía de una serpiente, Rafe. No arriesgué mi vida para verte correr otra vez. Las palabras lo dejaron sin aire. En su rostro vio una valentía que lo avergonzó. Era verdad. Huir había sido siempre la reacción de su padre, y ese camino solo los llevó a la desgracia. Era hora de enfrentar lo que tocaba. Rafe levantó la mirada, decidido. El libro está escondido en la iglesia abandonada de Silvertip Creek, como a 5 millas de aquí. Lo metí dentro de la Biblia del púlpito. Es la única prueba que tengo. Entonces tendremos que recuperarlo, dijo ella sin dudar, y encontrar la manera de usarlo contra él. Se formó un nuevo plan, uno todavía más temerario que el primero. No se trataba de huir, sino de enfrentarse a la bestia. Necesitaban aliados, aunque no lo supieran. 2 noches después, Rafe salió del sótano. Vestía ropa oscura que el ara había conseguido. Se movía como una sombra entre los callejones de Redemption Gulch. Las habilidades que aprendió como forajido, caminar sin ruido, leer la oscuridad, ahora servían para otra causa. Sentir la libertad de nuevo era embriagador y aterrador. Cada crujido de ramas parecía una bota de un alguacil. Llegó a la iglesia abandonada de Silvertip Creek, cuando las primeras luces pálidas del amanecer empezaban a pintar el horizonte. El lugar estaba lleno de un silencio espeso. Entró directo al púlpito. Sus dedos temblaron un instante al abrir la gran Biblia de cuero. Ahí estaba, envuelto en una funda aceitosa, entre las páginas del Levítico, el libro de registros. Estaba a punto de marcharse cuando el tablón detrás de él crujió. Se giró instintivamente, buscando un arma que ya no tenía. En la puerta, recortado contra la luz creciente, estaba Nate Fletcher. El joven sostenía un rifle, pero apuntado hacia el suelo, con las manos temblando. Lo sabía. Susurró, con la voz quebrándose. Mi madre. Dijo que la señorita Boone estaba actuando raro. Dijo que compró provisiones. Para 2 personas. La seguí hace 2 noches cuando fue al cementerio. La tierra estaba recién removida. Rafe se quedó inmóvil. Había llegado el final. Debería arrestarte, dijo Nate, aunque no levantó el arma. Debería entregarte al sheriff Pike. Entonces, ¿por qué no lo haces?, preguntó Rafe, su voz calma. Nate apretó los labios, luchando consigo mismo. Porque sé lo que él es. He visto lo que hace. Mi propio tío fue uno de los hombres a quienes obligó a vender sus tierras. Pike lo golpeó casi hasta matarlo en una celda, y luego dijo que fue por resistirse al arresto. He llevado meses usando su placa y cobrando su sueldo, y me está pudriendo por dentro, confesó Nate Fletcher, con la voz rota. Rafe reconoció en él esa chispa de decencia que Pike nunca había logrado apagar del todo. Le ofreció el libro de registros. Aquí está la prueba, Nate. Todos sus crímenes, nombres, fechas, cantidades. Todo está escrito. Puedes ayudarme a exponerlo. O puedes entregarme y permitir que siga envenenando este pueblo. El joven miró el libro, luego a Rafe. Su conciencia y su miedo peleaban en su rostro. Durante largos segundos.
El único sonido fue el viento colándose por los ventanales rotos de la iglesia. Finalmente, Nate soltó un suspiro tembloroso y bajó el rifle del todo. ¿Qué necesitas que haga? Rafe regresó al sótano de Elara Boone antes de que el pueblo despertara por completo. Ya tenían el libro y un aliado inesperado. Cuando se lo contó a Elara, ella sintió un destello de esperanza. Ya no eran solo dos personas enfrentadas al mundo entero. Aquella tarde, mientras cerraba la botica, Rafe subió del sótano. Era la primera vez que ella lo veía bajo la luz cálida de la tienda. Afeitado, limpio, con ropa que le quedaba bien. La mirada perdida del prisionero había desaparecido, sustituida por una calma intensa que le hizo latir el corazón más rápido. «Elara», dijo él, con un tono que ella nunca le había oído. «Lo que hiciste por mí, nunca podré pagarlo». «No hay deuda, Rafe», respondió ella girándose hacia él. Él dio un paso más, acortando la distancia entre ambos, cargada ahora de algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Claro que la hay. Me salvaste la vida, y no solo de la horca. Allá afuera, con la banda, yo ya estaba muerto. Solo seguía respirando. Tú me recordaste quién era. El niño que sabía distinguir entre lo correcto y lo fácil». Rozó su mejilla con la punta de los dedos ásperos. El contacto fue un relámpago, un calor que la recorrió entera. Ella había pasado la vida curando a otros. Pero nadie, jamás, la había mirado así, con gratitud, asombro y una ternura que la hacía sentir vista por primera vez. Él no había vuelto por venganza, ni por el libro. Había vuelto por ella. En el silencio perfumado de la botica, rodeados de frascos y sombras suaves, Rafe Calder inclinó la cabeza y la besó. Un beso lento, frágil, lleno de promesas. Un pacto sellado con los labios, que los ponía en rumbo directo hacia la furia desatada de Garrison Pike. El sheriff Pike no era hombre de paciencia. El misterio del cadáver desaparecido de Rafe había dejado de ser una vergüenza pública para convertirse en una obsesión personal. Sentía las miradas, oía los susurros en el salón. Su autoridad, antes absoluta, empezaba a resquebrajarse, y su instinto, afilado por años de brutalidad, señalaba a un solo lugar, la tranquila y modesta botica de Elara Boone. No tenía pruebas, pero no le hacían falta pruebas, solo necesitaba poder. Y así comenzó su ataque, no con balas, sino con normas. Primero anunció un nuevo edicto. Todas las preparaciones medicinales debían ser revisadas y aprobadas por Doc Hargrove. Una farsa evidente. El doctor borracho no sería más que un sello para justificar el hostigamiento. Los ayudantes empezaron a entrar en la tienda a diario, hurgando entre sus frascos, contaminando sus envases, ahuyentando a los clientes con su sombra amenazante. Su negocio, su única independencia, comenzó a marchitarse. Luego fue tras su reputación. En la cantina, con voz empapada de falsa preocupación, empezó a rumorear. Lo extraño que era que la señorita Boone, tan solterona, trabajara hasta tan tarde. Como su madre, Mara Boone, había practicado curaciones que no parecían del todo cristianas. Como una mujer con tantos conocimientos de hierbas, quizá podría dañar en vez de sanar. En poco tiempo, la gente que antes la saludaba con respeto, ahora cruzaba la calle para evitar su puerta. Elara mantenía la frente en alto, pero al caer la tarde, cuando regresaba al sótano, Rafe veía el cansancio en sus hombros, el brillo doloroso en sus ojos. «Esto es culpa mía», dijo él una noche, apretando los puños. «Te castiga por lo que yo hice». «No», lo corrigió ella con firmeza. «Me castiga porque tiene miedo. Un animal acorralado siempre muerde con más fuerza. Eso significa que nuestro plan funciona. Nate dice que el Consejo del Pueblo ya empezó a hacer preguntas sobre las tierras que Pike ha ido comprando. El Nate Fletcher se había convertido en su único hilo de salvación. Él les pasaba noticias frescas sobre cada movimiento de Garrison Pike, y a la vez
Usaba la información del libro de registros para alimentar de forma anónima las sospechas del consejo local. Fue él quien confirmó que un marshal federal pasaría por Redemption Gulch dentro de una semana. Ese era su límite. Tenían que destapar a Pike antes de que el marshal llegara, con un caso tan sólido que lo obligaran a actuar. Pero Pike, sintiendo cómo se le escapaba el control entre los dedos, decidió subir la apuesta. Necesitaba una excusa para entrar en la botica de Elara Boone y destrozarla de arriba abajo sin necesidad de fingir. La encontró en Toby Gable, el hijo del enterrador. El niño había sido sorprendido robando unas manzanas en la tienda general. Un asunto menor, que normalmente acabaría en una regañina. Pero Pike vio una oportunidad. Llevó al niño tembloroso a su despacho y, entre amenazas y falsas promesas, lo obligó a mentir. Esa misma tarde, el sheriff apareció en la botica con 2 ayudantes detrás. Una multitud empezó a reunirse en la calle, curiosa por el alboroto. ¿Elara Boone?, proclamó Pike con una voz que retumbó hasta la última casa. Tengo una declaración jurada de Toby Gable. Asegura que la semana pasada le vendiste un tónico que lo hizo sentir mareado y confundido, y que eso lo llevó a robar. Queda usted arrestada por corromper a un menor con sus peligrosas mezclas. Elara se quedó helada. La acusación era absurda, una mentira de principio a fin, pero sabía que eso no importaba. Era la excusa que él necesitaba. Sheriff, eso es ridículo. A ese niño solo le he vendido ajenjo para el caballo de su padre, protestó ella, con la voz firme pese al temblor que subía por su pecho. Se lo cuentas al juez, escupió Pike. Registren todo, cada frasco, cada estante, y confisquen todo como evidencia. Le agarró el brazo con un apretón tan duro como un cepo. Elara sintió el pánico ascenderle por la garganta. No por ella, sino por Rafe Calder, escondido a apenas unos pasos bajo el suelo, oculto tras una alfombra pesada y un mueble. Si lo descubrían, ambos morirían. Los ayudantes comenzaron a desordenar la tienda, tirando frascos, rompiendo frágiles botellas, dejando un rastro de caos donde antes había orden. Pike la empujó hacia la salida. Por un segundo, Elara cruzó la mirada con Toby, que observaba desde la calle con la cara pálida de vergüenza. Abajo, Rafe lo escuchó todo. Las acusaciones, los gritos, el sonido de su mundo derrumbándose. Escuchó incluso el pequeño gemido de dolor, cuando Pike la retorció del brazo. Y en ese instante, algo se quebró dentro de él. El hombre prudente, el fugitivo que había vivido entre sombras, quedó consumido por una rabia blanca, ardiente, que le hizo temblar las manos. No iba a permitir que Pike se la llevara. No iba a permitir que ella pagara el precio por su lucha. Revisó el revólver Colt que Nate Fletcher le había hecho llegar. Su peso familiar le devolvió un fragmento de claridad. Se acercó a la puerta del sótano, oyendo a los ayudantes avanzar justo encima. Los pasos golpeaban las tablas, cada vez más cerca de la alfombra que escondía la entrada. Afuera, Pike hacía de su arresto una exhibición pública, arrastrando a Elara por la calle principal. Ese fue su error mortal. Creía que mostraba poder. En realidad, estaba preparando el escenario. Rafe Calder sabía que no podía esconderse más. La etapa de secretos había terminado. Había llegado el tiempo del ajuste de cuentas. El fantasma de Redemption Gulch estaba a punto de salir a la luz. El polvo del camino raspaba los pies de Elara mientras Pike la empujaba. El agarre del sheriff era una mordaza brutal, tan fría y dura como su triunfo. Con cada paso rumbo a la cárcel, una oleada de desesperanza la cubría. Había fallado. Su arriesgada apuesta había salvado a Rafe de la horca, solo para conducirlos a un final aún más oscuro. Los rostros del público se mezclaban en un mosaico de curiosidad morbosa y juicio severo. Veían a una solterona caída en desgracia, no a la mujer que sostenía un secreto capaz de destruir al sheriff. No sabían del hombre escondido bajo su tienda, del hombre por el que ella había apostado su vida entera. Pike hablaba con arrogancia,
alimentando el miedo del pueblo. Esto es lo que ocurre con quienes juegan con artes oscuras y engaños. Este pueblo es un lugar de ley, un lugar de Dios. Pero justo cuando estaba por cruzar la plaza, un sonido pequeño rompió el aire, nada más que el leve chirrido de una bisagra. Y aún así, resonó como un trueno. Todas las miradas, incluida la de Pike, giraron hacia la puerta de la botica de El Arabún. La puerta se abrió y, por un instante, solo se vio un rectángulo oscuro, una sombra profunda que tragaba la luz. Luego, una figura salió de ese silencio frío hacia el sol ardiente, despiadado del mediodía. Un murmullo ahogado recorrió a la multitud como una chispa encendiendo la pradera. Era Rafe Calder. No era el forajido maltrecho y ensangrentado que todos habían visto caer de la horca. No era el cuerpo inerte que habían observado siendo clavado en una caja de pino. Rafe estaba allí, erguido, firme, vivo, su rostro afeitado, su postura recta como una lanza. La luz del sol se colaba entre su cabello castaño polvoriento y brillaba sobre la empuñadura gastada del Colt en su cadera. En su mano izquierda llevaba un pequeño cuaderno envuelto en piel aceitosa, sus ojos grises, fríos y llenos de una determinación que helaba la sangre. Recorrieron los rostros atónitos del pueblo antes de detenerse, como un golpe seco, sobre Garrison Pike. El sheriff se detuvo en seco. El color huyó de su rostro, dejándolo con un gesto torpe y descompuesto de terror puro. Soltó el brazo de El Arabún como si se hubiera quemado, y su mano buscó por instinto la culata de su pistola. «¡Calder!», balbuceó, la voz rota, incrédula, como si hubiera visto un espectro. El fantasma que había enterrado había vuelto a perseguirlo bajo el sol del desierto. Rafe dio un paso adelante, lento, pesado, y el crujido de su bota sobre el polvo fue el único sonido en una calle donde todos habían dejado de respirar. «Buenas tardes, sheriff», dijo con una calma tan helada que parecía un juicio divino. «Creo que tiene algo que me pertenece». Su mirada se deslizó un segundo hacia el ara, que seguía inmóvil entre ambos, con el corazón golpeando como un caballo desbocado. Pike buscó desesperadamente una explicación racional, cualquier excusa que lo librara de la verdad que tenía frente a los ojos. «¡Es un truco!», gritó, la voz quebrándose mientras trataba de recuperar el control. «Una ilusión del demonio, un impostor enviado para engañarnos, un engaño del mismísimo infierno». «Demonios hay, sí», respondió Rafe acercándose otro paso. «Pero no soy yo». Levantó el cuaderno. «Tengo aquí un librito que quizá le resulte familiar. Su librito, el que escondió tan bien». Se detuvo justo en el centro de la plaza, solo frente a un pueblo entero. «Este registro cuenta una historia», proclamó, alzando la voz para que todos escucharan. «Una historia de un hombre que juró proteger este valle, y terminó convirtiéndose en su verdugo». Abrió el libro. «Aquí está lo de la familia Abernathy», dijo, clavando los ojos en Jed Abernathy, que escuchaba boquiabierto. «Cómo su pozo se contaminó justo una semana antes de que usted, sheriff, ofreciera comprar su tierra por 1/10 parte de su valor». Pasó la página lentamente. «Y aquí está Cole Abernathy. El pago que le dijeron que venía de una compañía en Phoenix. En realidad salió de la misma cuenta donde el sheriff depositó un soborno del ferrocarril 2 días antes». Un murmullo tenso recorrió la plaza. «¿Y qué hay del rancho de los Miller?», continuó Rafe, mirando directamente a Nate Fletcher. «El libro describe cómo usted, sheriff, ejecutó un préstamo que nunca existió, y cómo amenazó con encarcelar al hijo de George Miller si no firmaba la escritura». «¡Mentiras!», rugió Pike, el sudor corriéndole por la frente. «Fletcher, arreste a este hombre, es un criminal condenado. Dispárele si es necesario». Todos los ojos se posaron sobre el joven ayudante. Era el momento de su verdad. Nate miró el rostro crispado del sheriff, luego el semblante firme de Rafe. Miró también a los vecinos,
cuyos ojos ya no mostraban duda, sino indignación. Y vio a Elara, de pie con una dignidad silenciosa que contrastaba brutalmente con la podredumbre de Pike. El peso de su propia culpa se asentó sobre él como plomo. Respiró hondo, y dio un paso adelante, con la pistola ya en la mano. Pero no apuntó a Rafe. La dirigió directamente al pecho del sheriff. «No está mintiendo, sheriff», dijo Nate, la voz temblorosa pero firme como una confesión. «Mi tío me contó lo que usted hizo, y yo tuve miedo de creerle, pero era verdad». Miró a la multitud y alzó la voz. «Es verdad todo lo que dice». Ese fue el final de Pike. El último cimiento de su poder se quebró. La multitud ya no veía en él a un hombre de ley, sino a un ladrón, un tirano, un depredador descubierto. El pánico del sheriff se transformó en una furia salvaje, ciega, como la de un animal acorralado. Ya no tenía nada que conservar, ni dignidad ni aliados. Con un gruñido ronco, se lanzó hacia su pistola. Fue rápido, sus movimientos nacidos del miedo. Pero Rafe Calder fue más rápido todavía. Lo movía algo más fuerte que la desesperación. Propósito. El Colt pareció aparecer solo en su mano, como si hubiese estado esperando ese instante. Un disparo único quebró el silencio, seco, firme, definitivo. No era un tiro para matar, sino para acabar con la pelea. Un punto final a los años de abusos de Garrison Pike. La bala le atravesó el hombro, arrancándole un grito agudo que no tenía nada de autoridad. El sheriff tropezó hacia atrás, la pistola apenas fuera de la funda, cayendo al polvo sin fuerza alguna. Se desplomó de rodillas, presionando la herida, reducido por fin a lo que era, un hombre pequeño derrotado por su propia corrupción. Por un instante, todo quedó inmóvil. Luego el hechizo se rompió. Elara Boone corrió hacia Rafe, buscando en su rostro algún rastro de daño. Él se acercó a ella al mismo tiempo, ya con el arma guardada, y su expresión se suavizó al verla. «¿Estás bien? ¿Estás bien?». Los dos lo preguntaron al unísono. Rafe alzó una mano y le tocó la mejilla, como queriendo asegurarse de que seguía viva y a salvo. «Gracias a ti», murmuró, solo para ella. A su alrededor, el pueblo por fin empezó a moverse. Nate Fletcher, ahora dueño de una autoridad legítima, ordenó a 2 rancheros robustos que llevaran al sheriff herido a la celda que tantas veces había usado injustamente. Judge Ransom tomó el libro de cuentas de las manos de Rafe con una seriedad reverente. El trabajo sería duro, largo, pero por primera vez, la justicia asomaba en las calles polvorientas de Redemption Gulch. En medio de todo ese alboroto, Elara y Rafe permanecieron en su propio silencio, casi un refugio. Él tomó sus manos, fuertes, ásperas, cálidas, como si en ese contacto pudiera encontrar el rumbo que tanto tiempo había perdido. «Tengo que irme», dijo con un peso que le partía el alma. «El Marshal federal llegará pronto. Nate le contará todo, pero sigo siendo un prisionero fugado. Tendrán que llevarme». Elara sintió el mundo cerrarse un poco, pero asintió. «¿Crees que te escucharán? ¿Sobre el libro? ¿Sobre Pike?» «Sí», respondió con una firmeza nueva. «Todo el pueblo será testigo. No será fácil, ni rápido. Pero puedo limpiar mi nombre, por fin, de la manera correcta». La miró con esos ojos grises que siempre parecían cargados de tormenta y esperanza al mismo tiempo. «Cuando todo esto termine, y va a terminar, volveré por ti, Elara. No voy a dejarte otra vez. He pasado media vida huyendo. Tú me diste una razón para quedarme». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Apretó sus manos, dejando que toda su fe, fuerza y cariño viajaran en ese gesto sencillo. «En algún lugar tranquilo», susurró ella, repitiendo las palabras que él le había dicho en la oscuridad del sótano. «Ahí te esperaré». Él había regresado para limpiar su nombre, pero se quedaba por ella.
Había venido buscando justicia y encontró un hogar. La besó suavemente, un beso que prometía futuro, que cerraba heridas antiguas y abría una vida nueva. Luego, con una última mirada dolorosa, soltó sus manos. Rafe caminó hacia el establo. Pocos minutos después salió montado en una yegua alazán, con la postura de un hombre que sabía exactamente lo que debía hacer. Cabalgó hacia el borde del pueblo. Antes de cruzar la entrada, giró en la silla para mirarla una vez más. Ella no se movió. Lo miró hasta que su figura se volvió pequeña contra el cielo teñido de rojo. No era un forajido huyendo hacia el ocaso. Era un hombre libre cabalgando hacia un nuevo amanecer. Y el ara lo supo con una certeza que le apretó el pecho. Él volvería. Así quedó escrita la historia de El Ara Boone y Rafe Calder en la memoria de Redemption Gulch. Un recordatorio de que el valor no siempre suena como un disparo, y que a veces, un acto de bondad olvidado puede derribar tiranos, rescatar verdades y revivir amores que parecían enterrados.